Bueno, 7:08. Sigamos en la tónica de lo que ha pasado, pues, en el sistema carcelario, particularmente expresado en la penitenciaría del Litoral. Hay un punto de partida para el análisis que vamos a tener en los siguientes minutos, y es que la Comisión Legislativa de Seguridad preparó un documento hace pocos días, la semana anterior, ¿no fue, Belkis? El lunes pasado. El lunes de la semana pasada. Presentó un documento que es un informe sobre el estado de la situación en el sistema carcelario de la República. Ese informe recién va a ser rebatido por el Pleno de la Asamblea Nacional este miércoles. O sea, me imagino yo que luego de toda esta crisis decidieron convocar para este miércoles y justamente a las 10 de la mañana el Pleno de la Asamblea va a conocer ese informe y va a debatir ese informe, obviamente con el ingrediente de esta masacre de la penitenciaría del Litoral de este viernes y sábado, la noche del miércoles, de la noche del viernes, madrugada del sábado. Obviamente la masacre de la penitenciaría no consta en el informe por obvias razones, el informe fue entregado antes. La Comisión de Seguridad tuvo ayer una reunión de trabajo para evaluar la situación, y sobre eso vamos a conversar con su presidente, el asambleísta Ramiro Narváez, que nos atiende de modo telemático. ¿Cómo le va, legislador? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un saludo afectuoso a Radio Sonorama, a las personas que escuchan este programa, y también un saludo a los oyentes en la provincia del Carchi, en donde esta emisora es sintonizada con gran atención por parte de los ciudadanos. Muchas gracias. Allá en la provincia de Carchi, justamente en su provincia, tenemos audiencia a través de 106.1 FM Estéreo. Le agradezco por la gentileza de atendernos. A ver, empecemos por lo de ayer. Ayer tuvieron una reunión de trabajo los integrantes de la Comisión de Seguridad. ¿Qué se analizó? ¿A qué conclusiones arribaron en el marco de las competencias legislativas y de fiscalización que tienen ustedes, asambleísta Narváez? Mire, efectivamente el día de ayer se realizó una reunión de trabajo que fue transmitida, como siempre, por las redes sociales, pero eso no quiere decir que la comisión no venía trabajando desde el día sábado. Hemos estado pendientes de este tema y es lamentable el que tengamos que invertir tiempo en hechos que no deberían ocurrir. El sistema carcelario está en una crisis permanente. El Estado le ha dado la espalda al sistema de rehabilitación social por muchos años. Yo considero que el gobierno actual, si bien es cierto, está 5 meses, no tenía el tiempo suficiente para tomar acciones más firmes, para primero retomar el control de las cárceles y segundo, presentar un verdadero plan de reestructuración de todo el sistema de rehabilitación social. Lo que tenemos hoy no funciona. No hay un centro de rehabilitación. Primero, las personas privadas de la libertad son víctimas de violaciones permanentes de derechos humanos. Segundo, no hay un programa de rehabilitación social que les permita reincorporarse a la sociedad. Espero que haya facilidad en este diálogo de comunicarnos. Tengo un poco de inestabilidad en el internet, sin embargo, les pido me informen si se me está escuchando. Hasta el momento le escucho usted bien. Había manifestado algo. Muchas instituciones, muchas gracias. Muchas instituciones lo que hacen es exculparse, lavarse las manos, justificarse. Ya no es momento de justificarnos, es momento de trabajar, y esto es un llamado de atención tanto para el Ejecutivo como para el eje de justicia y también para las entidades de control. La sociedad del Ecuador lo que necesita son soluciones, no justificaciones. La Asamblea Nacional, a través de esta comisión, desde el mes de mayo viene trabajando en este tema y hemos generado material suficiente para poder diagnosticar el problema y pasar a las soluciones. En este informe que se va a revisar el día miércoles, se ha realizado una radiografía de todas las instituciones vinculadas con el tema de seguridad, sus funciones, sus competencias y sus incumplimientos a estas funciones y a estas competencias. Y hemos ido un paso más allá. Adicional a las 55 conclusiones, hemos presentado 77 recomendaciones y no es la primera vez que lo hacemos. Al Estado le presentamos las primeras recomendaciones sobre este tema el 22 de julio. Posteriormente hicimos recomendaciones el 4 de octubre y en este informe que fue aprobado el 8 de noviembre hay 77 recomendaciones a todas las funciones del Estado. Por favor, esta inacción está costando vidas. La indiferencia de las instituciones está costando vidas. Vidas que muchos de ellos son personas que ni siquiera han sido juzgadas, no se sabe si han sido culpables o inocentes de algún delito, o muchos de ellos han sido culpados y sentenciados
por delitos menores. Sin embargo, están en la lista de las víctimas. Y aquí no quiero dejar de referirme, Fabricio, a un tema fundamental, que es el papel de la Fiscalía. Nosotros hemos visto con sorpresa un comunicado de la Fiscalía en donde insta a los fiscales a que utilicen medidas alternativas en vez de la prisión preventiva. Ese ha sido uno de los problemas que han generado el hacinamiento, pero lo raro es que en las dos comparecencias a la Asamblea Nacional, la Fiscalía nos dijo que no hay tal abuso, y sin embargo hoy reconoce que esa exageración en el uso de la prisión preventiva tiene que ser frenada. Tuvo observaciones de la Corte Constitucional, tuvo observaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuvo observaciones de la Asamblea Nacional, y también en la Constitución está establecido que esa es una medida extrema y que debe ser utilizada con mucha cautela. Así que este llamado a la Fiscalía, porque por fin, lamentablemente, luego de más de 300 muertes, reacciona y les pide a los fiscales que actúen de manera diferente. Por eso, de las acciones que nosotros vamos a solicitar, que no está en el informe de ayer, es la revocatoria de la prisión preventiva para personas que tienen delitos menores. Hay personas que están presas por infracción. Hay un luchador de los derechos de la naturaleza que estuvo en la lista de los asesinados. Por favor, el gobierno tiene que tomar medidas urgentes, no medidas erráticas. Comparto que cuando una autoridad no cumple con su rol, tiene que ser removida, pero esa no es la solución viene desde la política pública, y esa política pública es la que está ausente. ¿Qué pasa con la Secretaría de Derechos Humanos? ¿Qué pasa con la presidenta del directorio del organismo técnico, que es la máxima autoridad para realizar el control, la gestión, el modelo de gestión del sistema de rehabilitación social? Una persona que se lavó las manos manifestando que no tenía nada que ver con los derechos humanos de las personas que están falleciendo en las cárceles, sigue en su puesto. Ha removido algunas autoridades. Esa no es la solución definitiva, pero cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero la presidenta del directorio del organismo técnico, quien ha manifestado que no tiene competencia para velar por los derechos humanos de las personas, sigue en su cargo. Asambleísta Narváez, buenos días. Indudablemente la crisis carcelaria que vive el Ecuador demanda de acciones integrales urgentes, pero a veces siento que nos quedamos únicamente en el discurso de lo que se debe hacer, de lo que se requiere para hacer frente a lo que está ocurriendo, y quizá eso parte por el hecho de que no hemos visto hasta el momento acciones contundentes y concretas que frenen estos hechos. Las masacres continúan, lo vimos en estas últimas horas. Ahí yo le quiero consultar, en este informe que aprobó la comisión que usted preside, ¿cuáles son, entre otras, estas soluciones concretas que usted o que ustedes como comisión han formulado y que, como usted ha dicho, las han trasladado al presidente de la República? ¿Qué es lo que recomiendan puntualmente? Ojalá la Asamblea Nacional tuviera más facultades de las que tiene, porque nosotros hemos sido un paso más allá. Por lo general lo que se hace es fiscalizar, generar control político a las instituciones y censurar. Y ese es uno de los roles de la Asamblea. Sin embargo, esta comisión ha ido más allá y ha realizado estas recomendaciones de manera persistente. ¿Qué creo que deben hacer en el corto plazo? Hay que evacuar a privados de la libertad de los pabellones que están en riesgo, especialmente a aquellos que han cometido delitos menores o que incluso ya han cumplido su sentencia, y la falta de efectividad, de eficiencia del sistema de justicia no permite que puedan salir en libertad una vez cumplida ya su sentencia. ¿Qué más hay que hacer? El gobierno tiene que coordinar de manera urgente temas de indultos a personas de delitos menores y personas de atención prioritaria. Ese es otro de los elementos urgentes que hay que hacer. ¿Qué más se puede hacer? La separación de los PPLs. No podemos tener en el mismo espacio a las personas que tienen delitos menores con personas que han cometido, por ejemplo, asesinatos. ¿Qué más se tiene que hacer? La Fiscalía debe investigar estas acciones que se están cometiendo. La respuesta de la Fiscalía ha sido extremadamente débil. Por parte de la Asamblea Nacional, nosotros estamos trabajando en un sinnúmero de leyes que van a aportar a fortalecer a las instituciones vinculadas con el tema de seguridad. Pero aquí hay que aclarar algo. Las leyes no solucionan el problema por sí solas. Las leyes lo que generan es el marco legal para que las instituciones puedan actuar. Sin embargo, estamos trabajando en un gran Código Orgánico de Seguridad del Estado que ha estado abandonado desde el 2017.
Esa es la respuesta que el Estado le ha dado a esta crisis carcelaria y a los temas de seguridad ciudadana que vivimos todos los días. Estamos trabajando en temas como, por ejemplo, el uso progresivo de la fuerza, seguridad ciudadana, ciberseguridad y también en algo sumamente interesante y urgente, que es el sistema de inteligencia y contrainteligencia. Si hubiésemos tenido un sistema o un subsistema de inteligencia penitenciaria, todos estos hechos posiblemente se pudieron haber evitado, ya que el rol que juega el sistema de inteligencia es evaluar, investigar, desarticular potenciales riesgos al Estado ecuatoriano en diferentes áreas. Pero esta indolencia, esta falta de acción de las instituciones nos tiene asombrados. Ojalá la Asamblea tuviera más facultades, pero estamos dentro de un sistema democrático y nosotros tenemos la competencia de fiscalizar y legislar, pero no hemos dejado de hacer las recomendaciones necesarias y urgentes a todas las instituciones del Estado. Ahora bien, usted bien anota, lo cual es cierto, las competencias de la Asamblea son específicas. En este caso, legislar y fiscalizar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted cuando señala que lamentablemente aquí en el Ecuador, a lo largo del tiempo, nuestros políticos a los ciudadanos nos venden humo, casi diciendo que con la aprobación de una ley, con una reforma legal, casi que esa es la panacea para la solución de los problemas. Y no va por ahí la cosa. Una nueva ley, una reforma legal debe ir acompañada de un conjunto de medidas para que pueda, con su aplicación, ser efectiva con el paso del tiempo. Ahora, el miércoles, finalmente el Pleno de la Asamblea va a conocer el informe que ustedes en la comisión aprobaron. ¿Qué debería ocurrir el miércoles o qué debería salir de la decisión que eventualmente adopte el Pleno de la legislatura? Porque tenemos el informe, pero además tenemos este último episodio ocurrido la noche del viernes y madrugada del sábado en la penitenciaría litoral, asambleísta Narváez. Efectivamente, este hecho no está separado de lo que ha venido sucediendo en los últimos meses. Lo que yo espero es que el Pleno de la Asamblea apruebe este informe que fue realizado de manera técnica, de manera metodológica. Nosotros, para garantizar la imparcialidad, la objetividad de este informe, acudimos a determinados veedores, solicitamos a diferentes instituciones, especialmente vinculadas con recursos humanos, como es Alianza contra las Prisiones y Alianza por los Derechos Humanos, que sea veedor y que pueda garantizar que este proceso es metodológico, es técnico y que puede garantizar un informe de calidad. Vimos un sinnúmero de comparecencias de autoridades, de expertos internacionales, expertos nacionales. Organizamos un evento con personas vinculadas al tema de seguridad de España, de Colombia, de Perú, de Chile y de Ecuador. Esa es la forma de trabajar. Aquí tenemos que dejar los sesgos políticos. Yo, como presidente de la comisión, tengo que mantener mi neutralidad en la ejecución de este informe, porque caso contrario se puede constituir en una herramienta o para atacar al pasado o para atacar al presente, y eso no genera soluciones. Este informe es hecho de manera técnica, es una radiografía que le puede servir al presidente de la República para poder identificar las debilidades que hay en cada una de sus instituciones, para que rectifiquen y también para que se generen las soluciones. ¿Qué son los elementos que hemos propuesto? Que ya que el directorio del organismo técnico se ponga a trabajar. Por Dios, esa pasividad nos desespera. Tienen que poner ahí a alguien fuerte, alguien que conozca de temas de seguridad. Hemos planteado que se hagan mesas de trabajo con todos los sectores o funciones del Estado, incluidas las instituciones de control, pero hay que ponernos a trabajar. La Asamblea Nacional ya ha dado el espacio suficiente para que las instituciones reflexionen. Por lo menos, nuestros procesos de investigación las han puesto a trabajar, aunque sea de manera tardía, pero por lo menos se han puesto a trabajar y a reconocer sus errores. El Consejo de la Judicatura es quien debe garantizar la eficiencia y la eficacia de la justicia en nuestro país, y no lo ha hecho. Y también es una de las instituciones que por fin parece que ha reaccionado y está tomando algunas acciones. Asambleísta Narváez, pero con base en lo que pueda resolver el Pleno de la Asamblea Nacional, ¿se podría iniciar algún tipo de proceso de fiscalización sobre autoridades específicas? No quiero hablar de juicio político, digamos, este es una prerrogativa que evidentemente tiene la Asamblea, pero habrá que ver, obviamente habrá que escuchar a las autoridades, pero podrían ser convocadas al Pleno, ya ni siquiera al seno de la comisión que usted lidera, sino al Pleno de la Asamblea. ¿Cómo le ve usted a este escenario, asambleísta? Mire, nosotros hemos hecho una investigación seria y hemos señalado la responsabilidad de todas las instituciones, tanto así,
que los asambleístas que están vinculados al gobierno votaron a favor de este informe, a pesar de que somos muy críticos con el gobierno actual. Y eso yo tengo que reconocer, porque ellos han asumido que hay debilidades, pero han aprobado con el afán de retomar acciones inmediatas, de rectificar lo que está mal, y eso yo, a pesar de ser ideológica y políticamente contra el gobierno, debo reconocer de sus asambleístas. Juicios políticos, evidentemente, cualquiera de los 137 asambleístas puede iniciar juicios políticos para que las autoridades rindan cuentas y se evidencien las omisiones que han cometido en sus funciones. Todos los integrantes del directorio del organismo técnico han cumplido sus funciones y sus competencias. Cualquiera de ellos puede ser juzgado políticamente. El Consejo de la Judicatura también ha incumplido sus funciones y también es una de las instituciones que se está evaluando el inicio o no del juicio político. Pero más allá de las censuras, que son necesarias, pero más allá de las censuras es las soluciones a este problema. La recomendación en la que hemos insistido de manera permanente, y esperamos que el gobierno nos escuche, porque lastimosamente si hubiera tomado acciones en el pasado esto no hubiese sucedido, es la reestructuración total del sistema de rehabilitación social. Hoy no sirve. Ese sistema, a pesar de que pueda contar con recursos, que no los tiene, pero así contará con recursos, no va a solucionar los problemas. La situación que viven los internos, los privados de la libertad al interior de las cárceles es totalmente asombrosa. Solo aquellos que hemos ingresado a los pabellones y hemos visto la calidad de vida que ellos tienen, vamos a entender lo que está sucediendo al interior de las cárceles. Ahora, ¿por qué nos preocupan los privados de la libertad? Porque ese es uno de los cuestionamientos de la gente. Dicen, preocúpense de los que estamos hablando, de los que somos víctimas. Justamente por eso estamos trabajando en este tema. No olvidemos que aquí no hay cadena perpetua y que los 40,000 privados de la libertad, ni pena de muerte, en cualquier momento ni pena de muerte, lastimosamente sí hay, porque el que va preso podría terminar siendo asesinado. Es lamentable, pero estas personas que están hoy en las cárceles, que son aproximadamente 40,000 personas, van a salir en libertad, y si no han sido sujetos de un proceso de rehabilitación social, la probabilidad de que vuelvan a delinquir es totalmente alta. Es por eso que debemos garantizar que estas personas tengan un proceso de rehabilitación adecuada, porque cuando salgan y delincan o cometan delitos, ahí sí la ciudadanía va a alarmarse, va a entender el porqué de nuestro trabajo. Este es un tema de seguridad nacional y ya las autoridades tienen que reaccionar. La Asamblea ha cumplido su tarea, pero por favor, el Ejecutivo y el eje de justicia deben también cumplir con su rol. Asambleísta Narváez, ¿cómo leer este silencio del presidente de la República en las últimas horas? Desde el gobierno nacional, su vocero ha dicho que se han mantenido analizando los hechos, la situación, con el propósito de tomar medidas. Este lunes al mediodía está prevista una reunión entre el presidente de la República y las máximas autoridades de las funciones del Estado. Pero, insisto, ¿cómo leer este silencio en las últimas horas? Preocupante porque no es de las últimas horas, sino es de los últimos meses. Ustedes han manifestado que han hablado de un gran plan estratégico que tampoco nosotros lo conocemos. Y si están reservados, nosotros tenemos el mecanismo para generar una reunión reservada y que se nos presente el plan. Yo sí percibo de que ahí hay un discurso ficticio, imaginario, de que existe tal plan, porque si no ya estuviera en ejecución y no hubiera sucedido lo que ha sucedido. También considero que el presidente de la República tiene que reestructurar su equipo. Lastimosamente no funciona, y asumir las responsabilidades. Por ejemplo, una de las expresiones de culpar a la Corte Constitucional es una estrategia más para exculparse y no tomar acciones que la ley le faculta. La Corte Constitucional está para hacer respetar la Constitución, no para quebrantarla. Adicional, ellos tienen que garantizar el cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos. No es el momento para acusar a una u otra institución, ya vendrá el espacio para eso. Hoy por hoy lo que hay que hacer es articular acciones entre todas las instituciones para garantizar que se pacifiquen estos espacios y para que esta violencia no sea trasladada a las calles. Asambleísta Narváez, le voy a trasladar una pregunta que me piden que le haga y que me parece absolutamente pertinente. ¿Algún legislador ha presentado un proyecto de ley que de alguna manera cambie, modifique, reestructure el sistema de rehabilitación social? A los privados de libertad hay que ponerlos a trabajar y no solamente hacinarlos, me parece totalmente correcto esto,
cito, el Estado se podría beneficiar del trabajo de quienes están en las cárceles y por ello es necesario crear modelos como Estado. No sé si a alguien se le ha ocurrido presentar una iniciativa en esta materia para de alguna manera obligar a que esto se convierta en una política pública, asambleísta Narváez. Sí, efectivamente, algún momento en los últimos meses, uno de los asambleístas presentó un proyecto que los privados de la libertad tengan la posibilidad de generar actividades laborales, aunque actualmente hay en los que es de actividad la posibilidad de que ellos puedan trabajar. Afán de ser productivos y puedan ser un aporte a la sociedad. Es interesante, pero no soluciona los problemas graves que tenemos. ¿Cuáles son los principales problemas? Una estructura totalmente adecuada. Entonces, ahí hay que trabajar el hacinamiento, ahí hay que trabajar el abuso de la prisión preventiva, abona el hacinamiento, presos sin sentencia, abona el hacinamiento, personas que ya han cumplido el 60-80% de su pena y que tienen la posibilidad de acceder a beneficios penitenciarios, la última en libertad, generando un trabajo incorporarse a la sociedad, ese alcanzar por la eficiencia del Consejo de Judicatura, ese problema también abona y otro problema es el tema de derechos humanos. Por Dios, los presos, los privados de la libertad no tienen medicina, no tienen salud, con cáncer, enfermedades criminales, no tienen agua potable. Estoy perdiendo la señal. Ahí sí. Ahí aparentemente, ahí lo recupero o no. Estaba perdiendo la señal. No, ya lo perdí. Justamente empezamos a tener en esta última inquietud intermitencias con el asambleísta Ramiro Narváez. Ya estábamos por cerrar la última inquietud que le íbamos a plantear justamente el día de hoy con su posición. A ver, lo que le preguntaba a Belkis a Ramiro Narváez, que creo que es interesante traerlo a colación, que fue parte de nuestro comentario, el tema del silencio. Como dije, ayer domingo, todo el día, hubo un silencio oficial que recién a las 21:30 más o menos se terminó con la emisión de un comunicado. Lo tengo de nuevo a Ramiro Narváez. Ok, no sé si me escucha, asambleísta. Sí, claro, yo lo escuché todo el tiempo, lastimosamente la señal parece. Sí, yo lo escuché todo el tiempo. Sí, le veo pequeñito, la imagen le veo pequeñita, es justamente por el tema del ancho de banda. Voy a cerrar la entrevista, más bien le quiero agradecer por su gentileza. Vamos a estar expectantes de lo que pase el día miércoles en el Pleno de la Asamblea Nacional. Le agradezco por sus aportes y obviamente pendientes de la tarea de fiscalización que lleva adelante la comisión que usted lidera. Gracias, asambleísta Narváez, que tenga un buen día. Gracias a Ramiro Narváez. Gracias, muchas gracias. Muy gentil, gracias. Problemas de conectividad que muchas veces complican a ratos los contactos que muchas veces generamos. Pero bueno, por suerte tenemos la vía telemática también para poder dialogar con autoridades, con funcionarios, con servidores, con dignatarios, con analistas, con académicos, para podernos nutrir en las entrevistas, ¿no? Les decía, y hablábamos justamente, Belkis, amigos y amigas, del silencio del día de ayer. Ayer, cuando debió haber sido un día de mucha información, un día en el que abunde la información, resulta que hubo un silencio oficial durante prácticamente toda la jornada, hasta las 21:30 que se emitió un comunicado de 2 páginas señalando que el presidente ha trabajado todo el día en reuniones. Bueno, la colega periodista de Teleamazonas, Dayana Monroy, a propósito de una entrevista que tuvo esta mañana el vocero presidencial Carlos Gijón con el programa Los Desayunos de Teleamazonas, con la colega Liz Valareso le preguntó a Carlos Gijón por qué el silencio. El vocero del gobierno le contestó: el gobierno está trabajando incansablemente para controlar la situación carcelaria, se ha reunido el fin de semana, las decisiones no se pueden revelar, son meditadas. Luego añade Dayana: vocero del gobierno sugiere que la masacre en las cárceles tiene un objetivo político. Carlos Gijón dijo: los asesinados eran personas que no tenían que ver con las bandas, uno puede pensar que el objetivo real era cometer un acto de terrorismo que conmociona a la nación. Carlos Gijón dice: ¿cuál es el objetivo? Mi hipótesis es que es un acto de terrorismo para causar conmoción en un momento político donde hay un informe que está pidiendo la destitución del presidente. Ocurre en una semana en la que se está discutiendo este informe. Yo pregunto públicamente qué certezas, qué pruebas se tiene para manejar esta hipótesis. Y parto de un tema, como lo dije la semana anterior, Belkis, amigos y amigas. Las autoridades deben ser muy cautas. Deben manejar con cautela el uso de la palabra.
Y vamos a los hechos, lo que pasó con el tema del radar la semana anterior. O sea, creo que el tema del radar de la semana anterior confirma la necesidad de que este tipo de declaraciones se manejen con cautela, con absoluta cautela. Con lo del radar se manejó inicialmente una tesis de que había sido dinamitado. Resulta que la semana anterior, en una entrevista con el portal Aposta, el ministro de Defensa Nacional dijo que que ya no tienen certezas de que fue dinamita, que nunca encontraron ningún vestigio y que lo más probable es que haya sido, como se había mencionado inicialmente por parte de un comandante local de la policía en Manabí, un daño en la bomba de engranaje del radar, pero no fue un acto de terrorismo. Hoy ya se habla de un acto de terrorismo con un objetivo político. Creo que hoy se necesita mesura. Me parece que si es así, estas cosas deben ser probadas con contundencia. Pero creo que las autoridades, voy a quitar el creo, las autoridades deben manejar con mayor mesura el uso de la palabra, Belkis. Sí, yo creo que desde el punto de vista de lo político se podría prestar para la especulación desde los distintos frentes. Sin embargo, hay un hecho que es cierto: la crisis carcelaria existe, no de ahora, no desde el gobierno anterior. Es una crisis que se ha ido agudizando a lo largo de los años y agudizada por un sinnúmero de factores. La falta de inversión, el tema presupuestario ha sido fundamental para que tengamos lo que tenemos ahora, y no lo decimos nosotros, lo dicen los expertos, lo han dicho analistas, es un hecho. Entonces, más allá de estas lecturas que pueden darse, hay una realidad que no se la puede desconocer, hay una crisis, hay una emergencia sobre lo cual hay que actuar y hay que tomar acciones concretas, contundentes, integrales sobre todo. Yo lo que digo es, ese tipo de situaciones, a mí no se me ocurriría siquiera decir no tiene razón. O sea, para eso están las investigaciones. Pero sí planteó la necesidad de que en el uso de la palabra por parte de las autoridades se maneje un mínimo de cautela. Correcto. De cautela, para no generar obviamente falsas bombas o algún tipo de mala interpretación, tergiversación, descontextualización, y luego vienen los desmentidos. El tema es que esta situación debe ser manejada, este grave problema, esta grave crisis, con extrema cautela por parte de las autoridades. Y digo, quiero recordarles a las autoridades de gobierno que fue el propio presidente de la República, en la cuenta Twitter de él. En esa cuenta se publicó que el presidente iba a hacer un anuncio importante a la 1:30 de la mañana del sábado, a las 3:30 del sábado. El tema es que seguimos esperando. O sea, no es que nosotros estamos diciéndolo, lo dijo el presidente. El presidente dijo que a las 13:30 del sábado iba a haber un anuncio importante. Bueno, el anuncio importante no se generó el fin de semana, no se va a generar en la mañana, y recién, y le agradezco a mi colega Karen Aro que me envía la información sobre la confirmación de la sesión para el día de hoy a las 12 horas en la gobernación de la provincia del Guayas. 12 horas, se llama Acuerdo Nacional para afrontar la crisis carcelaria. Así se llama el encuentro que a las 12 horas mantendrá el presidente Lasso con varios de sus ministros de Estado y las cabezas de las diferentes funciones del Estado. 7 de la mañana con 36 minutos. Del tema carcelario hablaremos más adelante, hacia las 8 de la mañana, con el defensor del pueblo encargado. Antes, la ministra de Cultura, que tras la pausa estará con nosotros, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.